Creo que 6. ¿El 4 de mayo? Ah, 4. El 4 de mayo era su parcial, exactamente. ¿Por qué? 6 el práctico. Bueno, van a hablar con Valeria, porque hoy nos han pedido, ustedes saben que a partir de mayo se vuelve a la presencialidad primer año, segundo año creo que empieza el lunes que viene empieza segundo año, ya quinto, cuarto, tercero, hace rato que están en presencialidad. El lunes que viene comienza segundo año y ustedes tendrían que empezar la presencialidad la semana del 2 de abril. Por lo tanto, el 2 de abril, perdón, 2 de mayo. Por lo tanto, el 4 de mayo sería su primera clase presencial y correspondía también al parcial. Recuerdo que no sé si fue este curso o el otro, algún estudiante dijo, vamos a volver para el parcial, si podía ser que tuviéramos una clase antes. Yo le dije que una clase antes no, pero no me iban a dar aula para el 27 de abril. ¿Sí? El calendario decía que esa semana teníamos que tomar parcial, pero no los podía llevar antes al aula porque no, a mí el aula me la van a asignar recién a partir de mayo. ¿Sí? Nos permiten, digamos, a todos los que es primer año arrancar con la presencialidad. Entonces, a pedido de la cátedra y pedido al cual accedí sin problemas, me parecía que ustedes les iban. Denme un segundo. Denme un segundo. A pedido de la cátedra, al cual accedí sin problema, en vez de tomarles el parcial primera semana de mayo, como correspondía, hacer una excepción este año y tomárselos la segunda semana a fines de que tengamos una clase anterior presencial y que más o menos se ubiquen en el tiempo y en el espacio en la facultad, ¿sí? Entonces, en vez del 4, quedaría para el 11. ¿Está bien? Sí, profe. Buenísimo. Bien. Sí, profe. Les aviso con tiempo por si alguno trabaja, tiene que pedir el día. Si pidió para el 4, pida para el 11. Entiendo que el práctico también, eso confírmenlo con Valeria, ¿sí? Yo no trato de no hablar por los demás, pero sí, entiendo que sí, que es para todos y Valeria va. Esto me lo dijeron hoy, entonces la verdad que no me comuniqué con ella, pero sí, el martes que viene lo confirman con ella, pero sí, este, se pasa toda una semana con la idea de que la semana del 2, que empiece la presencialidad para primer año, puedan tener una clase, digamos, más tranquila y bueno, que ubiquen dónde está la facultad, que sepan dónde está el aula. Para algunos es una tontera, pero para gente que viene de afuera o algo, bueno, que se ubiquen un poco la semana anterior. Entonces el 4 tendríamos clase consulta y el 11 sería el parse. No van a entrar más temas, puede que veamos, si nos da los tiempos adelantamos un poquito, pero no van a entrar más temas que lo que dijimos hasta ahora, que ya está determinantes. Sí, me parece que iba a ser una buena noticia para ustedes. Pensé en guardarme la noticia para un poquito más adelante, cosa de que estudien, pero dije, no, bueno, no, para si hay alguien que está planificando un viaje o algo que planifique con tiempo. Porque yo digo, si los tengo ahí una semana antes y a la última semana les digo, mayor la emoción. Cuando ya vean que no llegan, mayor la emoción de que se les corra una semana. Estaba buena la idea, dice Belén que no, pero estaba buena la idea.
pero como siempre puede haber alguien que a lo mejor planifique un viaje o tenga alguna cosa, ya, un plan más formal, les aviso, hoy me enteré de esto, así que vieron 13, no es mala suerte. Bien. Bueno, pero Roberto dice que yo dio por asumido que no llegábamos y se ríe, como si yo no estuviera fuera de lugar. Sin embargo, Belén ya está diciendo que como le dije esto, ya se toma el fin de semana largo, pancha, capaz que si no le decía nada, a lo mejor agarraba un día y estudiaba. Y la verdad es que tienen que tratar de estudiar porque es poco tiempo, ¿sí? Yo sé que a muchos le hubiera beneficiado que yo se les deje eso guardado hasta último momento. Pero bueno, no por la procrastinación de algunos, vamos a perjudicar a gente que a lo mejor sí tenga que planificar formalmente algún trabajo o algo. Bien, entonces el 11 sí o sí. Y yo les diría que hasta cónicas tendrían que tener ya estudiado. Cosa que les quede matriz y determinante, nada. Para después del fin de largo. Bueno, otra cosa más. Bueno, otra cosa más que les quería decir. Quisiera que tener con ustedes, conseguí un número, no es mi número personal, conseguí otro número, para tener con ustedes algún tipo de grupo de WhatsApp. Puede ser que me agreguen al de ustedes o podemos hacer uno nuevo, quizás sería mejor eso, hacer uno entre nosotros, los que quieran participar, para yo poder tener la posibilidad de avisarles cualquier novedad de forma inmediata. La vía formal es autogestión, pero siempre puede haber una eventualidad y lo más instantáneo sería trabajar por WhatsApp. Pero sí, yo más grupos, la verdad que mi celular son puros grupos, yo no aguanto más. Pero bueno, creo que les serviría a todos. Supongamos si un día estoy llegando tarde a la clase, ahora la presencialidad peor todavía, llegando tarde o al revés, o no puedo llegar por alguna razón, les aviso. Ustedes tendrían que ver autogestión en realidad, pero he sabido que siempre puede haber un inconveniente, que no vean autogestión, o que por ahí autogestión también se cae. Sí, yo no sé cuántos grupos tengo, a veces no sé qué estoy respondiendo, no sé a quién les respondí qué, no, es un desastre, pero bueno, no va a quedar otra que hacer otro grupo. Entonces, si ustedes quieren me agregan el que ya tienen, pero si no, hacemos uno nuevo, que lo que tendría de positivo, yo imagino, puedo cometer el error de ser prejuiciosa, pero imagino que el que tienen entre ustedes deben hablar bastante tonteras también, y yo quisiera un grupo que por ahí, que quede más o menos limpio de álgebra, ¿no? Como ustedes quieran. Sí, profe, me parece lo mejor hacer un grupo aparte con usted porque hay muchos, muchos mensajes en el nuestro. Vivimos mandando ejercicios para ayudarnos y se le va a llenar de mensajes. Sí, En y no cambio, quisiera, uno solo como usted, claro, así no hay muchos mensajes y está nada más la información importante y no se pierde. claro, por ese motivo, que no se pierda, porque si mando algo importante y después otro manda un ejercicio y todos se pueden hablar del ejercicio y ahí se pierde la parte en que decía, chicos, mañana
la clase es a tal hora, qué sé yo. Entonces, por eso, hacer otro grupo más. Así que bueno. Yo nunca hice votación. Acá se puede votar, ¿no? Pero bueno. Aunque yo trabajé con votación. Sí. Bueno, pero si quieren que haga un grupo, alguien me manda un teléfono por privado, por público, como Ahí, quieran. profe, le mandaron, para que me interrumpa, el link del grupo que crearon. ¿Quieren que me agregue ahí? Porque Martina mejor aparte, Sí, dice. no, sí, pero es que es un grupo nuevo Sí, sí, ese. acabamos de crear uno aparte. Ah, Está todo en el momento. muy bien. A ver cómo miércoles me paso esto. Bueno. Vamos a hacer, porque no uso WhatsApp web. Entonces me tengo que mandar por mail. Me resisto a usar el WhatsApp web. Uy, cualquiera dice. Qué rapidez que son para hacer estas cosas. Si no, profe, pase el número y el administrador que le agregue. Ni sé qué número es, porque, porque es un número nuevo, no es el mío personal por las dudas, que nunca se sabe. Son tantos cursos, tantos años, no desconfío de ustedes en general, pero son tantos cursos, tantos años que uno nunca sabe. Después no quiero una llamada a las 3 de la mañana. Así que no es mi teléfono personal. Como los teléfonos ahora puedes tener dos WhatsApp tranquilamente, dije, ¿por qué no tener otro número? Y listo. ¿Cómo hago acá? Ay. Bueno, ya voy a encontrar la forma, chicos. Ustedes lo hacen en un segundo, yo me tengo que poner a pensar. ¿A dónde se supone que voy para agregar el link? O simplemente tocando el link. ¿Cómo es? Si te lo Simplemente toca mandaste el por link, mail, profe. claro, si te lo mandaste por mail, entras del celu a, bueno, el mail que te mandaste vos mismo y tocas el link pones unirte al grupo. Claro, pero yo me quiero unir con uno, o sea, tengo miedo que me una con el mío, no quiero. Ay, mejor les voy a mandar mi número. En algún lado tiene que salir mi número. Va a ser lo mejor. Porque ni sé cuál es mi número. Claro, lo más probable es que si tocas el link ahora con tu número, va a estar el personal, no el que tenés que Claro. buscar. Paciencia, paciencia, paciencia es una virtud. Ahí va. Mi número es 351-813-5933. Ahí me agregan. Bien. Cuando quieren me agregan, chicos. ¿Alguno que me agregue?
Bueno, nadie me agregó, les aviso, pero no sé si me están despreciando, no quieren, no hacemos grupo. ¿Quién es administrador? Ahí estamos. Ahora sí. A ver quién eligió de icono. Ah, muy bien. Bueno, acá van a ser respetuosos, porque está la profe. Así que no se equivoquen. Los chistes de profe van en el otro. Vamos a arrancar con... Aunque les digo que me da curiosidad, el otro WhatsApp debe ser bastante divertido. Vamos a arrancar con la unidad 4. Vamos a ver. En realidad, ustedes saben que las unidades ahora han cambiado de orden y la unidad 4 antes no existía como tal. Así que bueno, hay varias cosas que estuve viendo en el apunte que han cambiado. Y yo no he hecho tiempo de adaptar cada cosita. Entonces yo lo que estoy dando son las mismas clases que he dado el año pasado. Pero en el orden nuevo. Así que, lo cual está bien, porque hay libertad de cátedra, más o menos lo importante es que se respeten los temas. La unidad 4, un poco la vemos, o sea, en realidad yo siempre la daba, o todos los docentes quizás las dábamos, pero como dispersa en las otras unidades, ¿sí? Así que vamos como que por ahí. Lo que voy a hacer es dar lo que usualmente yo daba en algún momento de la materia, daba una clase donde es para explicar bien vectores linealmente independientes y dependientes. ¿Se acuerdan que algo vimos? Y les dije, cuando vimos este tema, que lo íbamos a repetir en otros momentos. Que lo íbamos a repetir en otros momentos porque es un tema importante y que durante toda la materia lo vamos a estar viendo, ¿sí? Analizando esto. Vamos a ver. Entonces, el tema de vectores linealmente independientes y dependientes, un poquito adelantamos cuando vimos la última parte de unidad de vectores, de la unidad 1. Si recuerdan, vimos esto, vimos lo que era combinación lineal. Y no vimos mucho más porque dijimos que que luego íbamos a profundizar. Hablábamos de que una combinación lineal de dos más vectores es el vector que se obtiene al sumar esos vectores multiplicados por los correspondientes escalares. Entonces tenemos que el vector B es igual a la combinación lineal de los vectores B1, B2, Bn, si existen los escalares K1, K2, Kn, o sea, los escalares correspondientes, para obtener este vector B por la simple suma de los vectores B1, B2, Bn. La simple suma, y la otra operación que podemos utilizar es producto por un escalar, nada más, ¿sí? Entonces en ese momento les mostraba esta gráfica en R2, porque era más fácil para ver, ¿sí? Veíamos que en R2 podíamos aplicar lo que ustedes ya conocen del secundario, el método del paralelogramo, y decíamos que si teníamos dos vectores, por ejemplo, U y B, que son estos dos vectores aquí cortitos, U y B tienen diferentes direcciones, y tenemos el vector W, y decimos, bueno, W puede ser la sumatoria de U y de B,
Pero para poder hacer el paralelogramo, U y B son como, tienen una longitud, un módulo muy, muy corto para poder hacer el paralelogramo, con el método que ustedes sabían usar en la secundaria. Entonces, ¿cómo hacemos para obtener W como sumatoria de U y B? Y bueno, prolongamos su longitud utilizando producto por un escalar. Ustedes saben, lo estudiaron, que el producto por un escalar me varía la longitud y me puede variar el sentido, si es que el escalar es negativo, me puede variar el sentido también del vector, pero nunca va a variar la dirección del vector. Entonces, U multiplicado por un escalar, resulta que, por ejemplo, en este caso, multiplicado por 2, y B multiplicado por 3, ahí sí puedo formar el paralelogramo, y es obvio que W es la sumatoria de 2 veces U por 3 veces B. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que hasta habíamos visto los ejemplos numéricos y todo? Sí. Bien, se supone que a esta altura ya inclusive hasta lo estudiaron y todo. Sí, profe. Bien, Eso se resolvió por sistema de ecuaciones, ¿o no? exactamente, así lo habíamos visto, perfecto. Entonces, resulta que eso ya lo vimos, y en ese momento hablamos solamente de combinación lineal, y hablamos de varias cosas, y dijimos que les hice un par de preguntas, por ejemplo, cómo tendría que ser W para que no existieran escalares que no pudieran ser sumatoria de U y de B. Y ustedes me lograron decir, después de muchas vueltas, cómo tendría que ser W para que yo no pudiera encontrar, porque habíamos hablado en un momento que, por ejemplo, si W es, supongamos, W acá estaría como en el mismo plano con U y B, supongamos por una mesa, estarían todos sobre el plano de la mesa, ¿sí? Y si W fuera este, por ejemplo, por supuesto ahí el paralelogramo es distinto. El paralelogramo que tendríamos que formar sería distinto, pero también sería en combinación lineal de U y de B. Serían otros escalares, quizás serían 3B más, no sé, U medio de U, o no menos, 2/3 de U quizás, no sé. Si W fuera también podríamos encontrar con el sistema de ecuaciones, como vimos en ese momento en esa clase, con el sistema de ecuaciones podremos encontrar escalares para que este W fuera la sumatoria de U y de B. ¿Se acuerdan que les decía eso? Y yo les decía, ¿cómo tendría que ser W para que no existieran escalares, para que no pudiera formarlo por U y B? Que esté en Tenía otro que estar en plano. otro plano. Sí, es decir, si estos vectores fueran lapiceras sobre una mesa, tendría que ser que el vector W, cada uno ve en su pantalla como que W sale de la pantalla, ¿sí? Si W está en una perspectiva, yo si lo pongo ahí, por ahí no se nota, pero si W está saliendo de la pantalla hacia ustedes, ese W tiene una dirección que está fuera de ese plano, y por lo tanto ahí ya no podría ser conformado por la sumatoria de U y de B, porque tiene una dirección distinta, ya está en otra dimensión, ¿sí? Bien. Todo esto lo van a ir entendiendo de a poquito. También les había dicho en ese momento en esa clase de que en un plano podía tener hasta 2 vectores linealmente independientes. Es decir, por ejemplo, U, en este caso, no lo puedo formar por B, ni B lo puedo formar por U. U y B son linealmente independientes. Ahora, si, por ejemplo, U, que es este, si B en vez de estar ahí fuera B fuera ahí sí habría una dependencia lineal, o sea, es decir, yo podría, si este fuera B, yo diría, bueno, acá tengo 2 vectores, pero son paralelos, entonces son proporcionales, uno es proporcional al otro, ahí tienen la misma dirección. Como U y B acá tienen diferente dirección, entre ellos son linealmente independientes. Yo no puedo obtener U por B, ni B lo puedo obtener de U. Lo mismo, les había dicho esa clase, lo mismo si yo no tengo en cuenta B, supongamos que lo borro, y tengo en cuenta solamente W y U, también U y W tienen diferente dirección,
y yo puedo obtener cualquier otro vector que esté en el plano, lo puedo obtener como combinación lineal de U y W. Entonces, con todo esto habíamos llegado a la conclusión de que en un plano puede haber hasta 2 vectores linealmente independientes, y si yo ponía un tercer vector, el tercer vector era combinación lineal de los otros 2. ¿Sí? Cualquier otro vector que esté en ese plano lo puedo obtener como combinación lineal, es decir, como la sumatoria de los otros 2 vectores, por ejemplo, de U y de B, con los correspondientes escalares que lo encuentro por sistema de ecuaciones. Bueno, más o menos así habíamos hablado bastante, habíamos hecho las cuentitas y todo. ¿Qué pasa? Este ejemplo es en R2. Estamos hablando siempre del plano. Pero la ecuación que yo les había puesto, fíjense que tiene B1, que alguien preguntó inclusive por qué BN, y porque yo puedo hablar de B1, B2, B3, B4, B5, BN. Puedo ampliar el concepto, no es solamente para R2, sino que lo puedo ampliar para R3, que todavía lo conocemos, porque R3 podemos graficar aunque sea una parte, pero también podemos hablar de R4, de R5, entonces yo puedo tener un vector en vez de 2 componentes, de 3, de 4, de 6, de 10 componentes, ¿sí? No hay límite para eso. La cantidad de componentes que puede tener el vector B, y entonces que va a ser, y la cantidad de vectores con los cuales puede ser formado, ¿sí? Por tenemos B1, B2, B3, B4, B5, Bn. Bueno, de esto se trata esta unidad 4, que se ha agregado a álgebra. En realidad no es una unidad nueva, es una manera de darle más importancia a un tema que siempre fue muy importante y que siempre uno lo explicaba como disperso, al menos yo en varios momentos de la materia me frenaba a explicar esto. Ahora el apunte lo tiene como una unidad separada, como para que todos los docentes en algún momento lo den bien, para darle más importancia, porque antes combinación lineal en el apunte era una hojita que por ahí los chicos lo pasaban, y a lo mejor el profesor lo daba una clase, y no les daban, a veces no le daban la importancia necesaria a este tema. Este tema es la columna vertebral de toda la materia, junto con sistema de ecuaciones, pero se relaciona, necesito entender esto para entender también sistemas. Entonces, es muy importante y vamos viendo, siempre lo vamos relacionando durante toda la materia. Bien, antes de pasar a la siguiente diapositiva, les voy a mostrar el apunte. En el apunte, por ejemplo, tienen acá, ven que habla de, bueno, después vamos a ver un poquito, habla de esto de los vectores pueden tener infinitos componentes, n componentes, ¿sí? Y acá explica exactamente lo mismo que les expliqué en el plano, pero lo explica en R3, ¿sí? Entonces acá habla de un vector, en este caso A, habla primero de 3 vectores, E, G y H, sería mi U y B, ¿no? Pero habla de E, G y H, habla de un vector, en vez de W, habla de A. Entonces, en vez de usar la regla del paralelogramo, como acá es un poquito más complicado geométricamente, lo que hace es buscar las proyecciones de este vector A, las proyecciones en cada vector E, G y H, y entonces se encuentra que en vez de graficar un paralelogramo, grafica paralelepípedo, ¿sí? En este caso, este cubo rectangular. En ese caso, lo que explica acá en el apunte es exactamente lo que expliqué para el plano, pero un poquito más complicadito en el gráfico porque estamos en R3, ¿sí? ¿Y qué dice? Por supuesto, si yo proyecto el vector A en los 3 vectores E, G y H, voy a tener entonces la proyección A1, la proyección A2 y la proyección A3. Y por supuesto la A es la sumatoria de estas proyecciones, es A1 más A2 más A3. Pero a su vez, A1 va a ser lo mismo que E, porque tiene la dirección de E, del vector E,
pero otro módulo. Entonces es el vector E multiplicado por un lambda. A2 va a ser el mismo vector G, porque tiene la misma dirección, la misma dirección, pero con otro módulo y el mismo sentido en este caso. Entonces es G, pero por un respectivo lambda. Y lo mismo pasa con A3. A3 es H por lambda. Por lo tanto, A es igual a la sumatoria de E, G y H multiplicados escalarmente por los respectivos lambda 1, lambda 1, lambda 2, lambda 3, lo que en lo que el ejemplo que les mostré yo era K1, K2, K3. No importa, son escalares. ¿Sí? Acá le llama lambda, acá le llama K1, K2. Bien, entonces esto sería una gráfica, es el mismo concepto, pero ya visto en una gráfica un poquito más complicada porque estamos en 3 dimensiones. Pero esto puede continuar. Acá estamos hablando de que estos 3 vectores, E, G y H, tienen diferentes direcciones, ¿sí? Los 3. Entonces, E, G y H se podría decir, y vamos a ver más adelante también, en un ratito, se puede decir que E, G y H son linealmente independientes. Yo no puedo obtener a G por sumatoria, a E, por ejemplo, por sumatoria de G y H, no. Son linealmente independientes. Yo puedo tener, así como en el plano podía tener hasta 2 vectores linealmente independientes, acá en 3 dimensiones puedo tener hasta 3 vectores linealmente independientes. Cuando coloco un cuarto, en este caso A, y lo mismo pasaría con cualquier vector que yo coloque, o sea, el cuarto vector ya es linealmente dependiente, es decir, lo puedo obtener por la simple sumatoria de los otros 3 multiplicadas por un escalar. ¿Sí? Lo mismo que hablamos en el plano, ahora en el espacio, ¿sí? En el R3. Ahora bien, ¿cómo hago para tener, si yo escribo acá, no sé, si acá yo tengo, otro vector, por ejemplo acá otro vector B, ahí, ese vector B también es combinación lineal de E, G y H. Y si yo tengo otro vector así, este vector que está ahí adentro del cubo, ¿sí? Para darle idea de 3 dimensiones. También es combinación lineal de E, G y H. Habría que buscar también por sistema de ecuaciones cuáles serían los correspondientes escalares. ¿Cómo tendría que ser un vector para que no sea linealmente, para que no pueda ser escrito como combinación lineal de E, G y H? Acá cuando le hice esa pregunta, le dije cómo tendría que ser W para que no sea combinación lineal de U y de B. Me dijeron se tiene que salir del plano, tiene que entrar ya a otra dimensión. Se sale del plano, tendría que ser un W que salga de la pantalla, ¿sí? Bueno. Y Entonces, acá también, ¿o no? Tendría que entrar a otro plano, supongo. que esté en otro plano, que esté en otra dimensión. Ahora, ¿yo lo puedo graficar? A ver si me explico mejor. Cuando yo acá les pregunté, ¿cómo tendría que ser W para que no sea combinación lineal de U y de B? Ustedes me dijeron si tienen que estar en otro plano, si tiene que salir de este plano, ¿no? Y sí, sería el caso que en vez de un W, que en vez de estar en este plano, estuviera en el cubo, ¿sí? En este cubo acá, acá A no está, acá es como que fuera, ¿se entiende? Acá es como que este fuera U, este fuera B, y W estaba acá. W estaba en este plano, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, que este fuera U, este B, y W está acá en el plano de, de U y de B, o de E y G, ¿sí? Y entonces la única forma de que no fuera combinación lineal de E y de G tenía que ser que saliera de este plano y se fuera al espacio, por eso está el cubito, ¿sí? ¿Se entiende? Acá W o A, llamado A, está fuera del plano de E y G, por eso no es combinación lineal
con E y G no me alcanza. Necesito H. Ahora, si yo quiero un vector que no pudiera hacer combinación lineal ni de E, de G y de H, o sea, no me alcanza E, G y H para combinarlos y obtener este otro vector que yo quiero, que no puedo. ¿Qué significa eso? ¿Alguien entiende lo que estoy tratando de decir? ¿No faltaría otro vector para conseguir el que queremos? Necesitaría otro vector, en vez de decir, además de E, G y H. Claro. Necesitaría otro vector más. ¿Y qué dirección tendría ese otro vector? ¿Y opuesto a alguno de los que No. te dije? No. Opuesto no, porque estaría en el espacio. Me tengo que salir del espacio de R3. Está bien lo que dice Santiago, tendría que ser perpendicular a G, E y H. ¿Y cómo obtengo un vector que sea perpendicular a los tres? ¿Sabe exactamente lo que dice Emilia? Ya tendría que entrar en R4. Lo que dice Emilia está bien, y lo que dice Santiago también está bien, pero yo para tener un perpendicular a G, a que sea perpendicular a tanto a G como a E como a H, me tengo que ir a R4. Entonces ya no puedo graficarlo. Se escapa a mi imaginación inclusive, no puedo ni siquiera imaginarlo porque no tengo tanta imaginación para verlo, ¿sí? Pero, siguiendo la historia, si yo del plano donde tenía a U y a B, tenía después W por acá, ¿sí? Y yo decía, bueno, cualquier vector que esté en este plano yo lo puedo obtener como combinación lineal de U y de B. La única forma es que se me salga de este plano. Cuando se me sale, quiere decir que se sale de la pantalla, es decir, acá está graficado con este cubo para representar que A está por fuera de este plano de E y de G, ¿sí? Está en otro plano ya, o sea, está en R3, acá estábamos en R2, acá ya se salió del plano entre estos dos vectores, ¿sí? Es lo que yo les preguntaba. Entonces, para poder obtener este vector ya no me alcanza con dos vectores de este plano, sino que necesito H, ya necesito uno más. Si yo me voy a R4, podría tener un vector donde necesito otro vector más. En G, E, G, H, y necesito otro vector, no sé, I, Z, lo que quieran, el nombre que quieran ponerle. W, M, no sé. Porque yo me voy a R4. R4 ya no lo puedo imaginar, porque yo me voy del espacio y yo llego hasta el espacio. No importa, ya no graficamos, pero las cuentas, sí, el sistema de ecuaciones lo podemos hacer, encontrar los escalares, encontrar la combinación lineal, la podemos encontrar numéricamente, sí lo podemos hacer. Entonces, todo lo que aprendemos para R2, que aprendimos un poquito, ahora aprendemos un poquito también para R3, en definitiva, numéricamente lo aplicamos a Rn. O sea, ya no importa, podemos tener vectores con 5 componentes que correspondan serían a R5, entonces habría 5 vectores perpendiculares o no perpendiculares, porque en realidad no hace falta que sean perpendiculares. Está bien lo que dijo el compañero, pero no es necesario. Puedo tener 5 vectores base, ya vamos a hablar todo esto más adelante, ¿sí, chicos? Y no lo voy a poder graficar, pero numéricamente voy a hacer el mismo análisis y los mismos pasos numéricos para encontrar los escalares que hice para el plano y que puedo hacerlos para esto, que por lo menos no lo puedo graficar. Son los mismos pasos, el sistema de ecuaciones. Bueno, de eso se trata esta unidad, en realidad, hacer hincapié que se puede ampliar la cantidad de componentes de un vector, la cantidad de vectores que necesito para hacer combinación lineal, y las cuentas son las mismas. No lo puedo graficar, no importa, no me detiene eso el álgebra, no me detiene ahí. Luego acá hay algunos ejemplos para poder llevarlo un poco a tierra, y algún ejemplo de aplicación, ya lo vamos a ver. Vamos a ver otro concepto más. Vamos a hablar
de vectores linealmente independientes y vectores linealmente dependientes. Bien, yo algo les mencioné, les dije. Les decía acá, W lo puedo obtener como combinación lineal de U y de B. Entonces se dice que W es linealmente dependiente, porque depende de U y de B. Como ustedes ven acá en esta fórmula, W es 2 veces U más 3 veces B. Entonces W se puede escribir como en función de U y de B, o sea, depende de U y de B, ¿sí? Entonces Profe. W, sí. Se ve el apunte, lo del Ay, apunte. perdón, gracias. Acá, cuando hablamos de la diapositiva, decíamos, bueno, yo algo les mencionaba, ahora vamos a dar la definición bien formal, pero les mencionaba, les decía, bueno, U y W se puede escribir como combinación lineal de U y de B, ¿sí? Entonces se dice que W es linealmente dependiente. Ven aquí, W es igual a 2 veces U más 3 veces B. Entonces W tiene una dependencia con U y de B. ¿Sí? Bien. En cambio, yo, por ejemplo, U no lo puedo obtener de B, ni B lo puedo obtener de U. U y B son linealmente independientes entre ellos. Vamos a ir de a poquito sacando las ideas. Entonces está este concepto importante. ¿Qué son los vectores linealmente independientes y qué son los vectores linealmente dependientes? Vamos a leer la definición así bien a secas y vamos a tratar de entenderla. Dice, un conjunto de vectores B1, B2, Bn se dice linealmente independiente cuando la única posibilidad de expresar el vector nulo como combinación lineal de ellos es mediante escalares todos nulos, combinación trivial. ¿Sí? Entonces, habla de que cuando los vectores son linealmente independientes, si yo hago una combinación lineal de ellos para obtener el vector nulo, la única solución cuando hago el sistema de ecuaciones, la única solución posible es que los escalares sean todos nulos. Porque obvio, imagínense, B1, B2, Bn, ¿no? Si K1, K2, Kn son 0, obvio que voy a obtener el vector nulo. Eso es obvio. Cuando no hay otra opción más que esa, entonces yo puedo asegurar que B1, B2, Bn son linealmente independientes. Vamos de a poco, chicos. Vectores linealmente dependientes. Un conjunto de vectores B1, B2, Bn se dice que son linealmente dependientes cuando existe una combinación lineal con coeficientes no todos nulos para obtener el vector nulo. Entonces, tenemos acá la misma combinación lineal de B1, B2, Bn para obtener el nulo. Obvio que si yo pongo que K1, K2, Kn sean 0, obviamente voy a obtener el nulo. Pero si existe otra forma en donde alguno de estos escalares sea distinto de 0 e igual obtenga el nulo, entonces quiere decir que no es la única posibilidad, sino que hay alguna posibilidad de que los escalares no sean nulos e igual obtener el nulo. Ahí se dice que estos vectores B1, B2, Bn son linealmente dependientes. La pregunta que se nos ocurre a todos cuando vemos esto es ¿por qué tenemos que igualar a 0? Fíjense. A ver si por este lado les cierro. Yo les dije que W sería entonces, les dije que U y B son linealmente independientes entre ellos. Y que W no. O sea, que si la pregunta fuera, que de hecho lo vimos en la clase pasada, me olvidé de pegar la diapositiva de la clase no pasada, de la clase de vectores, acá. Pero más o menos si recuerdan, estaba la pregunta, tengo los vectores, le había puesto hasta numeritos y todo. Deme un segundo, la voy a buscar.
Mm. La voy a buscar para no andar escribiendo ahí. Mm. ¿Se acuerdan de esta clase? Acá está. En esta clase vimos que, poniéndole ejemplos, dijimos, bueno, si tenemos las componentes que W fuera 14,8, U 2,1 y B 4,2, podríamos entonces hacer la combinación lineal y ver si encontrábamos los escalares para que esta combinación lineal. Y hacíamos sistema de ecuaciones y ahí encontrábamos que K1 tenía que valer 1 y K2 tenía que valer 3. Entonces ven que no hacía falta graficar. En R2 podemos graficar, pero no es necesario, podríamos haber ahorrado el gráfico, hacíamos el sistema de ecuaciones y encontrábamos los escalares sin ningún problema. Por eso les digo en R3 lo mismo, podemos graficar o no, y en R4, en R5, y no hay forma de que grafiquemos. Sin embargo, podemos hacer las cuentitas y saber y sacar si hay dependencia lineal o no. Bien, ahora fíjense. Yo acá de entrada ya sabía que U y B son linealmente independientes y que W era la dependencia, era dependiente. Y cuando hacemos el sistema, confirmamos que con los escalares podemos obtener W de U y de B. Pero fíjense que llegó a esta conclusión, ¿sí? W es igual a 2 veces U más 3 veces B. ¿Qué pasa? Como esto acá es una ecuación, ¿qué pasa si yo paso? ¿Qué pasa si yo paso W a la derecha? ¿Cómo me quedaría? Igualado a 0, Me implícito. quedaría igualado a 0, ¿sí? Y como son vectores, el vector nulo igualado a 0, ¿sí? Me quedaría así. 2U más 3B menos W. ¿Sí? Bueno, esto es lo que dice la definición de dependencia e independencia lineal. Si mi pregunta fuera, dado tres vectores, B, W, U y B, estos tres juntos, ¿son linealmente independientes o hay dependencia lineal? Yo igualo los tres vectores a 0. En este caso, ¿qué voy a encontrar cuando hago un sistema de ecuaciones? Para igualar a 0, porque acá voy a hacer así en realidad, voy a hacer 0 igual a K1 más por U más K2 por B más K3 por W. Eso es lo que me dice la definición, ¿sí? La definición que le dimos antes me dice que si yo, para saber si tres vectores o n vectores son linealmente independientes o dependientes, me dice que tengo que hacer la combinación lineal de esos vectores para obtener el vector nulo. Entonces, en este caso, yo hago el sistema de ecuaciones y busco, ¿y qué voy a encontrar? Por un lado, la respuesta obvia sería que si yo hago K1, K2 y K3 los hago 0, obvio que voy a obtener el nulo. Pero existe otra posibilidad y sí, si K1 es igual a 2, si K3 es igual a 3, perdón, si K1 es igual a 2, K2 es igual a 3 y K3 es igual a menos 1, también me da 0. ¿Están de acuerdo? Claro, sí, sí, un poco. Entonces, ahí yo podría decir, con los cálculos nada más, que efectivamente hay una dependencia lineal. Si estos tres fueran linealmente independientes, yo no podría encontrar otros escalares, sino que me hicieran 0, sino que la única que me quedaría, la única solución es que K1, K2 y K3 fueran 0. Vamos a ver otro ejemplo.
Ahí les muestro otro ejemplo. Bien, yo para que entiendan estas definiciones de dónde vienen, ¿sí? Acá me estoy diciendo, tengo vectores, cierta cantidad de vectores, n vectores, quiero saber si son dependientes, linealmente dependientes o independientes, los tengo que armar combinación lineal para obtener el nulo. Vamos a ver ejemplos prácticos. Tengo 3 vectores acá, pero esta vez no son vectores de R2, es un poco más fácil de verlo visualmente y como que ni haces la cuenta y te das cuenta. Pero ahora, bueno, con R3 no es tan visible. Tengo estos 3 vectores y me preguntan si son linealmente dependientes o independientes. Entonces, ¿qué voy a hacer? Hago la combinación lineal de los 3 para obtener el vector nulo. Si yo encuentro escalares acá, obviamente siempre está la opción de que sea 0, 0 y 0 y se haga el nulo. Si solamente es la única opción, entonces son linealmente independientes. Pero si hay alguna otra opción donde alguno de estos escalares no sea el nulo e igual obtenga el vector nulo, significa que hay dependencia lineal. Para eso tengo que resolver el sistema de ecuaciones. Este sistema de ecuaciones. ¿Sí? ¿Entienden de dónde sale este sistema? Porque la componente 0, la primera componente en X, tiene que ser igual a K1 por la componente en X del vector 1, más K2 por la componente en X del vector 2, más K3 por la componente en X del vector 3, tiene que ser igual a 0, ¿sí? Bueno, de ahí sale este sistema. Lo mismo con la componente en Y, la componente en Z. De este sistema de ecuaciones lo tengo que resolver. Ustedes todavía no saben mucho cómo resolver el sistema de 3×3, pero en un par de semanas va a ser pan comido para ustedes, ¿sí? Acá se los voy a resolver con el sistema de Gauss-Jordan, que no importa que todavía no lo veamos, pero bueno, la cuestión es que este es el método que vamos a ver más adelante de cómo resolver estos sistemas de una forma sencilla, aunque no parezca, es sencillo. El resultado de este Gauss-Jordan es que la única solución es que estos escalares sean 0 y 0, 0, es decir, no hay otra posibilidad. No hay otro numerito que yo pueda poner en K1, K2, K3 acá para que me dé el 0, 0. La única forma es que K1 sea 0, 0 y 0. Es la única forma de obtener el vector nulo. Entonces yo puedo decir que B1, B2 y B3 son linealmente independientes. Otro ejemplo. Acá son vectores muy similares, pero le cambié una componente nada más. B1, B2, B3 le cambié una sola componente. Entonces hago la combinación lineal con el vector nulo, hago el sistema de ecuaciones de este sistema que tengo que resolver, hago Gauss-Jordan, que lo aprendemos después, y me queda que el sistema es indeterminado, me va a quedar que hay infinitas soluciones, eso lo vamos a ver después más adelante. Lo importante es que además de que obviamente si pongo 0, 0, 0 me llega el nulo, existen otros valores. Por ejemplo, y esto es solo un ejemplo, si K1 vale menos un quinto de K3, vamos a poner, por ejemplo, si K1 vale menos un quinto, K2 menos 7 quintos y K3 lo hago valer 1, por ejemplo acá, ¿sí? Pongo menos un quinto de B1 más, menos 7 quintos de B2 y 1 por B3, ¿sí? Yo hago las cuentas y me va a dar 0, 0, 0. Entonces existen otros escalares con los cuales yo sumando estos vectores obtengo el vector nulo. Esto quiere decir que estos 3 vectores sí es combinación lineal. Yo puedo obtener uno en función de los otros. Preguntas.
Ninguno, profe, por ahora. Uy, como súper inteligentes los chicos, bien entendido todo. Muy bien, de a poquito va a ir entrando. Bien. Por ahora vamos a dejarlo acá, esta parte, y vamos a empezar con matrices. Lo que les puedo recomendar es que vean un poco la unidad 4 en el apunte, pueden leer ahí unos ejemplos ahí, como para unos ejemplos más simpáticos, para que les vaya quedando en la cabeza. Bien. Bien, vamos a trabajar entonces con los conceptos de vectores linealmente dependientes e independientes todo el tiempo, hasta fin de la materia. Bueno, ahí dejé de grabar y ahora voy a empezar a grabar porque vamos a empezar la unidad de matrices. ¿Quieren que descansemos hasta las 4:15? Así cambiamos de tema. Bueno, profe. Dale, profe. Bien, Bueno, buenísimo. Entonces, ¿por qué arrancamos matrices?